Bueno, gente, acá les dejo el trabajo número 15, correspondiente al día lunes 19, que tiene la misma mecánica que el 14. Está planteado un conjunto de volúmenes, una vista de frente y una vista superior. Está indicado también la posición del rayo luminoso, y lo que implica que ustedes tienen que resolver la sombra de esto que está acá. Hay una segunda lámina donde hay que hacer una axonometría, que es esta lámina que está acá. Como ven, la lámina va apaisada, es horizontal. Está planteada la posición de un punto de referencia de la axonometría y tiene que construir la axonometría y también realizar la sombra de esa axonometría. Creo que están dados, sí, obviamente están dados la dirección de los rayos luminosos en esta vista de acá, así que no van a tener problema en hacerlo. Y también, aprovechando este pequeño video, les aporto la solución del práctico número 14, con la intención, digamos, de que les sirva de referencia a los que ya lo hicieron, para controlar si hicieron todo bien, y a quienes tuvieron alguna dificultad, que les sirva como guía para poder completarlo. Comienzo haciendo la axonometría y después veamos si me da tiempo de hacer las proyecciones. Dejo también acá en el video el enlace a cada una de las láminas, también del 14 y del 15 completo, para que lo puedan descargar y copiar. Bueno, como primera medida, peguemos bien la lámina. Siempre, como les repito, se pega desde las diagonales. Voy a tomar como referencia esta arista vertical. Pego primero en este sentido y después pego en el otro sentido. Trato de estirarla así que no quede arrugada. Listo. Bueno, resolvamos primero la sombra de la axonometría del trabajo práctico número 14. Como siempre les digo, cuando uno tiene poca experiencia o está comenzando a aprender, siempre las axonometrías son más fáciles de interpretar, son menos abstractas que las proyecciones. Por lo tanto, siempre es recomendable comenzar por la axonometría, pero cuando uno ya lo domina el tema, lo puede hacer con cualquier camino. Lo primero sería tratar de determinar la separatriz de luz y sombra. Para eso es fundamental interpretar este gráfico que está acá. Con razón no veía nada, ahora sí. A ver, este gráfico indica la dirección del rayo luminoso en el espacio, que es este que nace en este punto. Este es el origen y este sería el extremo. Y está proyectado a su vez sobre el plano horizontal y sobre un plano vertical, es decir, como este plano de acá, siguiendo esta dirección. Sobre el plano horizontal vemos que sigue esta dirección, sobre el plano vertical tiene esta de acá. Como ven, tomando como referencia este volumen, el rayo proyectado a partir de este punto, en todo caso avanza en el sentido de la profundidad, es decir, va hacia atrás. Sería distinto que el rayo viniera en este sentido, ahí vendría hacia 1. Bien, como va hacia atrás, yo podría decir, a ver, que la luz en este caso está a la izquierda, arriba, y viene desde adelante, es decir, viene como más o menos marcaría la dirección de mi lápiz. Por lo tanto, yo hoy puedo interpretar qué caras están iluminadas y qué caras están en sombra, cuestión que es fundamental para poder determinar cuál es la separatriz de luz y sombra. Bueno, no sé si recuerdan que la separatriz de luz y sombra se define como la línea o el conjunto de líneas que separan, o aristas mejor dicho, que separan todas las caras que están iluminadas de un volumen de las caras que están opuestas a la luz, es decir, que están en sombra propia. En este caso, si la luz viene en esta dirección, yo podría asumir que esta cara, que tiene forma de una L invertida, está iluminada, y la cara que está aquí atrás está en sombra propia. Por lo tanto, mi primera separatriz de luz y sombra sería esta de acá. A ver, la voy a dibujar en línea de trazos porque está oculta.
Lo primero sería definir cuál es la separatriz completa del volumen. Esa sería una línea, no es muy prolija, pero bueno, aceptemos que va de esta forma. Después continúa por esta arista que está aquí arriba. Espero que se note con este marcador rojo. No hace falta que indiquen las separatrices, no se nota mucho, pero yo lo voy haciendo para que ustedes entiendan cuál es el recorrido que va haciendo. Luego continúo por acá. Le meto con todo a ver si se nota un poco. ¿Por qué? Porque aquí está separando esta cara superior que está iluminada de esta cara, es decir, opuesta a esta que asumimos que estaba iluminada, por lo tanto esta está en sombra propia. Después continúo por este pequeño segmento vertical. Y después, como esta cara iluminada y la cara que está aquí abajo de este elemento está en sombra propia, significa que la separatriz va a continuar por esta arista. Espero que se note más o menos, algo se nota. Y después finalmente queda lo que dijimos antes, esta cara en forma de la invertida está iluminada, y esta cara que está opuesta a esta de acá, es decir, desde abajo está en sombra propia. Por lo tanto, la separatriz va a terminar y va a morir en este punto de acá. Usted le podría poner nombre a esta separatriz. Podría llamarla A, P, C, D, E, F y G. Ahí está. ¿Hay algo más? Sí. Esta separatriz, mejor dicho, este volumen tiene una segunda separatriz, que sería esta arista que está acá, esta vertical, que separa esta cara que está iluminada de esta cara lateral que está en sombra. Por lo tanto, es una segunda separatriz. Como ven, la separatriz a veces no es una línea continua, sino que puede estar compuesta de varios segmentos. Y esta le voy a poner G, H. Y esta era hasta el punto I. Más o menos se lee ahí. Es fundamental tener un lápiz bien afilado para que sea lo más preciso posible la resolución del trabajo. Y ahora vamos. Bueno, siempre trabajamos con 2 escuadras, eso es fundamental para poder trazar paralelas. Por el momento no me va a hacer falta la regla paralela y voy a tomar ahora la dirección del rayo luminoso sobre el plano horizontal. ¿Qué podría hacer acá? A ver. Y se le voy a trasladar acá para que me resulte más fácil y preciso trasladar las paralelas. Es decir, sé que estas coordenadas reproducen esta dirección de acá. Bien, y ahora voy a comenzar. Voy a proyectar primero la sombra de esta recta vertical sobre el plano horizontal que está aquí atrás. ¿Cómo hago? Por el punto de esta recta vertical se asienta sobre el plano horizontal, que es el punto A, trazo una proyectante con el rayo luminoso sobre el plano horizontal, que es este de acá. Por este punto voy a trazar una proyectante con el rayo luminoso en el espacio. Voy a tomar la primera paralela con mucho cuidado. Pareciera que ahí está más o menos bien. Pero estoy lejos. No importa, la voy a prolongar un poco por acá para poder tomarla desde acá.
Y ahora trazo una proyectante con la dirección de rayo luminoso en el espacio que pasa por el punto B y corta a la proyectante que parte por el punto A y que tiene la dirección del rayo luminoso sobre el plano horizontal. Donde se cortan, me da que aquí está la sombra del punto B, S, el punto B, sobre el plano horizontal, SBH. Después tengo la sombra de la recta BC. Como es una recta horizontal que arroja sus sombras sobre el plano horizontal, el resultado va a ser una paralela. Voy a tomar entonces una paralela a esa dirección y la voy a continuar por acá. Tengo que moverme un poquito hacia la derecha. Bien, y ahora voy a trazar para saber dónde termina la sombra de la recta BC, que terminaría obviamente en el punto C. Voy a trazar simplemente una proyectante con el rayo luminoso en el espacio que pase por el punto C. No es la única forma de hacerlo. Y en esta, ahí se movió un poquito la escuadra. Ahí está. Se alcanza a ver entonces, si este es el punto C, aquí está la sombra de CSC sobre el plano horizontal. Después que vendría la sombra de la recta CD. Como la recta CD es horizontal, no es distinta esta de acá, pero también es horizontal, y va a arrojar sombra sobre el plano horizontal, el resultado va a ser una paralela. Como esta de acá. ¿Y hasta dónde va a ir la sombra de la recta CD? Hasta la sombra del punto D. Trazo una proyectante con la dirección del rayo luminoso en el espacio y me fijo dónde termina. Pasando por D, me da que aquí está la sombra del punto D sobre el plano horizontal. Bien, después tendría la sombra de la recta DE. ¿Qué pasará? Voy a proyectar esa recta DE hasta el piso. Aparentemente daría en la mitad de este módulo de acá. Su proyección. No sé si está exactamente como las proyecciones. No, no importa. A ver, ahora por acá puedo trazar una proyectante con la dirección del rayo luminoso sobre el plano horizontal y debería coincidir con este punto de acá. Veamos si es verdad. Sí, ahí está. Puedo asimilar al caso número 1 de todos. Quiero sacar la sombra del punto D, lo proyecto hasta el piso. Por este punto trazo una proyectante con el rayo horizontal. Por acá una proyectante con el rayo luminoso en el espacio y me da la sombra de D. Esta recta de acá sería la sombra completa de una arista imaginaria que va desde el punto D hasta el piso. Pero es solamente este segmento de acá. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una proyectante con el rayo luminoso en el espacio y voy a ver dónde corta a esa recta. Da justo acá. Quiere decir que aquí está la sombra del punto E, SE, proyectado sobre el plano horizontal, y a continuación de eso viene la sombra de la recta EF, que como es horizontal y se arroja sobre un plano horizontal, va a ser también paralela. De esta forma. Y acá no sé muy bien qué pasa, pero me imagino que va a quedar perdida dentro de la sombra de la recta HI, que va a seguir esta dirección. Fíjense, la recta HI arrojaría la siguiente sombra. Por el punto I trazo una proyectante con el rayo luminoso sobre el plano horizontal y por el punto H trazo una proyectante con la dirección del rayo luminoso en el espacio. Lo tomo de acá que me resulte más fácil. Muy bien, sí.
faltó proyectarla un poquito más. Y aquí estaría la sombra de H. SH. Sobre el plano horizontal. SH y H. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense, la sombra de la recta esta FE, que viene por acá, perdón, EF, sí, ahí está, este es el punto E, y esa recta va arrojando dirección. Cuando toca este punto de acá, queda perdida dentro de la otra sombra que está acá. ¿Qué significa? Que inmediatamente pasa a arrojarse en esta superficie. ¿Cómo se puede hacer eso? Este es un pequeño truquillo, no sé si lo expliqué antes, pero fíjense, esta sombra viene por acá y todo esto que está acá también está en sombra. Cuando corta este punto significa que inmediatamente está arrojando sobre esta lista que está acá. Por lo tanto, yo podría trazar una proyectante con la misma dirección de rayo luminoso en el espacio, es decir, esta de acá, pero naciendo desde el piso. Es decir, tomo esta dirección y vengo en sentido inverso de la luz solar. Parto el piso y la corto esta recta de acá. ¿Qué significa? Que la sombra viene hasta acá y a partir de este punto pasa a arrojarse sobre este plano vertical en este punto de acá. ¿Cómo? Como paralela. ¿Por qué? Porque si bien este plano es vertical y esta recta es horizontal, si yo las prolongo hasta el infinito ambas, nunca se van a cortar. Por definición serían rectas paralelas a un plano. Entonces la sombra va a ser una paralela, de esta forma. ¿Hasta dónde? Hasta la sombra del punto F, que está acá. Vería dónde se arroja sobre ese lado de ahí. Trazo una proyectante con el rayo luminoso en el espacio. Y ahora, por F, trazo una proyectante hasta cortar esa recta que hemos dibujado anteriormente. Y aquí me está dando, fíjense, la sombra del punto F, pero sobre el plano vertical. Entonces ya tengo una parte de la sombra de la recta F. Esa recta F se arroja una parte de acá hasta acá y otra parte cae en el piso a partir de este punto hasta acá. ¿Y ahora qué pasará con el FG? Bueno, es muy simple, la sombra de G está ahí mismo. Significa que la sombra de FG va a ser uniendo este punto con el punto G. Esa sombra tiene una particularidad, que una parte va a ser visible y otra parte va a ser, ahí tengo una pequeña imperfección, de trazos. Bueno, hay un pequeño detalle horrible, pero eso me pasó por distraerme mientras hablaba. Podemos intentar darle expresión a la sombra esa que está acá para que se entienda lo que hice. Bueno, qué lástima, no encontré ningún lápiz amarillo. O sea, no es que me guste mucho el amarillo, pero me parece que te permite que vos dibujes o que expreses la sombra rápidamente sin tratar de tapar lo que sería el procedimiento constructivo de la sombra. Esto le añade cierto nivel de abstracción, es decir, le quita realismo a lo que sería la verdadera expresión que uno podría hacer con un gris. Bastante más fuerte. En la sombra arrojada. Y esta sombra sería una cosa más o menos así. Primero le doy una base. Después puedo tratar de saturarla en algunos sectores para que tenga una interpretación un poquito más clara. Aquí está la sombra que se ve en el piso. Y tenemos que representar también la parte no visible de la sombra, es decir, la sombra que no se ve se dibuja en línea de trazo. En axonometría, las aristas no visibles se hacen con línea suave, pero en el único caso que dibujamos en línea de trazo sería en el recorrido no visible de la sombra, que sería este de acá. Espero que se
entienda bien una vez que lo termine de hacer. Algo se ve. Y faltaría la sombra arrojada sobre este plano vertical, que sería de esta forma. Siempre es importante ayudarse con la escuadra para pintar. Y fíjense, nunca pinten de forma vertical. Siempre traten de pintar como se mueve la mano naturalmente. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo se mueve en mano. Viendo cómo pinta, cómo se pinta, una persona puede darse cuenta si quien pintó es diestro o es zurdo, porque para mí naturalmente me sale pintar en esta dirección. En cambio, por ejemplo, la zurda esa que está en el grupo de la arquitecta Cira, con la que le hablaba el otro día, va a pintar de esta forma distinta, al revés, así le va a quedar. Bueno, no sé en qué parte me olvidé de continuar con la grabación, pero ya le di expresión a toda la sombra arrojada y también estoy dando expresión a la sombra propia de acá. Quedaría así. Y ahora para terminar me haría falta sacar la sombra de este volumen que está acá, que es una especie de pirámide triangular, cuyo vértice está acá, y que arroja sombra en parte en el piso y en parte en este plano vertical. Si la sombra decíamos que venía de esta, mejor dicho, la luz venía de esta dirección, como viene, mira, yo podría asumir que esta cara que está acá, que sigue esta línea, está iluminada, y también está iluminada esta cara que sigue esta línea de acá, y la que está en sombra propia, esta cara inclinada que está oculta. Entonces, la separatriz de sombras sería una cosa más o menos así. Tiene solamente dos segmentos, viene por acá y desciende línea de trazos por acá. Y estas fibras están las últimas, pero puede servir para que... Bueno, le pongamos nombre ahora. Le voy a llamar 1, 2 y 3 en este caso. Para no confundirme, voy a sacar ahora la sombra de la recta 2, 3, supongamos. Entonces, ¿cómo hago? Voy a sacar primero la sombra del punto 2. Y luego le voy a unir con el punto 3 que está en el piso. Si estuviera más arriba me haría falta sacar la sombra del punto 3, pero en este caso está en el piso, o sea que acá ya no me hace falta. Y esto es tremendamente sencillo. Para sacar la sombra del punto 2, los proyectos hasta el piso que está acá, este punto de acá podrían llamarse 2H, y tomando este dato y este dato de acá voy a trazar ahora por 2H una proyectante con la dirección del rayo luminoso sobre el plano horizontal, que sería esta de acá. Completa. Voy a hacer cuenta por el momento que este cuerpo no existe. Voy a hacer cuenta que desapareció y voy a sacar solamente la sombra de este volumen en el piso. Y por acá, por el punto 2, trazo una proyectante con el rayo luminoso en el espacio. En este caso, haciendo cuenta que este cuerpo que está atrás no existe, la sombra caería en el piso acá. Este punto de acá sería la sombra del punto 2 proyectado sobre el plano horizontal. Entonces, esto me sirve para lo siguiente. Fíjense, la sombra completa de la recta 2, 3 sería uniendo este punto de acá con el punto 3. ¿Se la ve ahí? Sí. Y la sombra completa de la recta 2, 1 sería uniendo el punto 1 con el punto 2, con la sombra 2, mejor dicho. ¿Eso qué significa? Que solamente me sirve el segmento de sombra que yo determiné hasta acá, hasta que comienza a trepar sobre el plano vertical, hasta ahí. Y acá me sirve hasta acá.
Bien, veamos qué pasa ahora con la sombra del punto 2 en el plano vertical. ¿Se acuerdan cómo se sacaba la sombra de un punto cualquiera sobre un plano vertical? Se proyecta del piso, cuando llega hacia el plano vertical y comienza a trepar, se traza una proyectante vertical. Y cuando esta proyectante vertical se corta con el rayo luminoso en el espacio, me da que aquí está la sombra del punto 2 sobre el plano vertical. ¿Qué pasará con la sombra de este volumen? Esta arista 2,3 viene por acá en el piso y cuando se encuentra con el plano vertical, lo único que tiene que hacer es trepar hasta el punto 2, de esta forma. Y lo mismo pasa con la recta 2,1. Viene por el piso hasta acá y cuando se encuentra con este plano vertical, trepa hasta cerrarse en la sombra del punto 2. Quiere decir que acá lo único que me resta es pintar este segmento de la sombra esta es la parte que se arroja en el plano vertical y aquí está el sector de la sombra que se arroja en el piso. Bueno, no sé si se va entendiendo esto de acá. Como dije antes, la idea de este trabajo era que ustedes intentaran hacerlo solos. Pero bueno, ya pasaron algunos días, me imagino que han tenido tiempo de trabajar sobre esto y ahora les aporto la solución para los que pudieran tener alguna duda de cómo se resuelve o los que tuvieron dificultades realmente, bueno, que puedan aprenderlo de la misma forma que se hizo antes, es decir, una especie de guía o trabajo práctico guiado. La intención es que ustedes internalicen esto y puedan hacerlo solos. Es la explicación que yo les podría dar en el tablero de cómo hacerlo. A ver. Bien, con esto queda ya resuelta esta parte del trabajo. Bueno, ahora comencemos con la resolución de las proyecciones que tienen que quedar idénticas a lo que está planteado en la axonometría. Tiene un mayor nivel de abstracción, pero es exactamente lo mismo, solamente que con un lenguaje gráfico distinto. A ver, comencemos sacando la sombra de este elemento de acá. Tenemos, ya saben, el rayo luminoso en vista de frente y en vista superior, o sobre el plano horizontal. Entonces comencemos con la misma separatriz que estaba planteada en el ejercicio de la axonometría. ¿Se acuerdan que la separatriz comenzaba por esta arista que se ve como un punto acá y que aquí se ve como una recta vertical? Después para el final sacamos la sombra de esto de acá. Entonces aquí trabajo simplemente siempre con la paralela y una escuadra. Todos los años les cuento que odio estas paralelas de estos tableritos que son una cosa muy escolar. Nada que ver con elementos de dibujo profesional, es una cosa como totalmente lamentable, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ¿cómo se saca la sombra de esta recta vertical que va desde acá hasta acá? Y se arroja por este lado de acá. Trazo por acá una proyectante a 45 grados, y en realidad el rayo luminoso sobre el plano horizontal, y acá me fijo dónde esa proyectante corta el piso. Corta en este punto. En este punto trazo una proyectante vertical y cuando la corto, la prolongo un poquito hasta acá, ya tengo la sombra de este punto de acá. A ver, le pongamos los nombres. ¿Se acuerdan de esto? Esto se llamaba, esa recta que acabo de sacar, esta de acá, la recta AB. Entonces, y arroja esta línea que está acá de sombra, que es esta que acabo de sacar acá. Este sería el punto, voy a llamar BA acá,
porque B está arriba y abajo, y aquí sería el punto A. Es decir, cuando miro desde la vista superior, primero veo el punto B, y después veo el punto A. Después sigue C, que estaría acá. Aquí estaría C, pero se llamaría DC, porque el punto D está ubicado acá. Y este se llamaría DE. Aquí estaría el punto F. Y aquí estaría el punto G. Este sería el punto E. No sé si es más complicado verlo así realmente. Bueno, para mí no me resulta sencillo, pero este sería el punto F. Y aquí estaría el punto G. Aquí atrás sería este de aquí. Vamos con eso por ahora. Ya tengo la sombra de B en este punto de acá. Aquí sería la sombra del punto B sobre el plano horizontal. Después viene la sombra de la recta BC, que como es horizontal va a ser una paralela, porque se arroja sobre un plano horizontal. ¿Hasta dónde? Hasta la sombra del punto C. La sombra del punto C estaría acá, sombra de C sobre el plano horizontal, y después continúa la sombra de la recta CD. Esa recta es una recta horizontal, se arroja sobre un plano paralelo, que es horizontal, por lo tanto va a dar una paralela. ¿Hasta dónde? Hasta la sombra del punto D, que está acá. Si yo verifico eso de ahí, hay varios caminos para hacerlo. Por ejemplo, otro camino para determinar la sombra de el punto C, que está aquí, sería simplemente proyectarlo hasta el piso, a 45 grados. Y cuando toca el piso, debería coincidir con esta proyectante de acá, y como ven, coincide perfectamente. Y eso me sirve para sacar la sombra de este pequeño segmento de acá, que va siguiendo esta dirección. Yo sé que la sombra del punto E, a ver, cae en el piso acá, y acá la va a cortar esta recta justo aquí. O sea que aquí estaría la sombra del punto D, y aquí estaría la sombra del punto, se llama E, en sombra sobre el plano horizontal. Y después de eso continúa la sombra de esta recta horizontal, que es paralela, de esta forma. Hasta que esta recta queda perdida dentro de la sombra de esta recta vertical. Le habíamos puesto otro nombre antes, era H, ¿se acuerdan? H e I. No lo voy a poner, pero yo solamente sé que esta recta va a partir de acá y va a arrojar una sombra de estas características. Entonces, en este punto de acá, es donde la sombra de esta recta que está aquí adelante, que se llama FE, se pierde dentro de la sombra de esta recta vertical. Significa que acá cae inmediatamente arrojándose sobre este plano vertical de acá. ¿Cómo hago eso? Trazo una proyectante vertical hasta el piso y después lo rebato a 45 grados en el sentido inverso a luz solar. Y me da que justo vendría por ahí. Es decir, la sombra de esta recta se arroja en el piso por acá y se arroja en el plano vertical a partir de este punto. ¿Hasta dónde? Hasta la sombra que viene por este punto de acá. Todo este segmento de la sombra queda tapada, se ve línea de trazos y aquí se hace visible. Y como ven, es lo mismo que hicimos acá. Le damos presión a esa parte a ver qué pasa. Busco un lápiz de color. Y lo pintamos rápidamente. Lo que está en el piso de esta parte de acá.
Estoy tratando de pintarlo un poco más prolijo de lo que yo estoy pintando acá. Lo que pasa es que trato de hacerlo muy rápido, porque no hay nada peor que un video largo de YouTube, y es lo que yo hago siempre. Pero no encuentro la forma que esto sea más rápido. No puedo dibujar más rápido, no puedo pensar más rápido. Pero si alcanzan a ver, eso que está dibujado acá coincide exactamente con lo que está dibujado acá. Tengo este pequeño ángulo acá que se lo ve de esta forma. Y ahora faltaría la sombra que se arroja en la vista de frente. Que hay una parte que queda oculta por el volumen que está adelante. Aprovecho la paralela para terminar de pintar esta parte. Bueno, con expresión ultra rápida, más o menos se entiende lo que está hecho acá. ¿Qué faltaría? La sombra de este volumen de acá. Que sabemos que la separatriz es esta recta de acá y esta recta de acá. Ambas nacen en el piso acá y llegan a este punto que coincide acá con el vértice. Bien, lo primero que voy a hacer es sacar la sombra del vértice este que está arriba, pero sobre el plano horizontal, haciendo de cuenta que esto no existe. ¿Para qué? Para saber cómo se arrojan estas dos rectas inclinadas sobre el piso solamente. Es lo que me interesa en un primer momento. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo sé que la sombra de este vértice se va a proyectar en el piso, en este punto de acá, y justo coincide con esto. ¿Sí? Es decir, ahora trazo a partir de acá una proyectante vertical, y cuando esta proyectante se corta con la proyectante que viene con la dirección del rayo luminoso sobre el plano horizontal y pasa por este vértice de acá, mira justo acá coincide con este punto de ahí. Aquí estaría la sombra de este punto, se llama X, la sombra de X estaría acá. La sombra de estas dos líneas que nacen en el piso y concurren a X sería simplemente haciendo esto de acá. Ahora, esto es una construcción. ¿Qué es sombra de acá? Sombra es solamente lo que llega hasta el nivel de este plano vertical hasta ahí. Pero esto tiene una característica. Hay una parte de la sombra que es visible acá, que es este pequeño segmento, y hay otra parte que es no visible, va a quedar dibujada de trazos acá. Le metí muy fuerte con el lápiz recién. No sé si se va a notar la línea de trazos. Más o menos sí se nota. Entonces, ¿qué es lo que tengo de sombra visible acá? Tengo este segmento de acá. Acuérdense, pinten cómo se mueve la mano naturalmente. Nunca agarren el lápiz de la punta. El lápiz lo agarran siempre del medio, ¿no? Eso les permite de alguna forma alejarse y ver lo que están dibujando. No, ahí queda más o menos bien, ¿no es así? Y ahora, ¿qué pasa? A partir de acá, donde hay un plano vertical, significa que esa sombra se va a arrojar acá arriba. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Habría que sacar la sombra de este punto que era el vértice, aquí le pusimos 2, sobre este plano vertical. ¿Cómo se hace eso? Cuando esta proyectante se encuentra con un plano vertical, trazo una proyectante vertical, justo coincide acá con esto. Y acá, cuando se corta con el rayo luminoso en el espacio, que es este de acá, mira que ahí estaría la sombra, si este era el punto X, dijimos, o 2 antes, esta sería la sombra de X sobre el plano vertical. ¿Qué es lo que pasa acá? Y esta sombra viene por el piso hasta este punto, lo proyecto hasta el plano vertical, y aquí comienza a trepar hasta unirse con el punto X. Lo mismo pasa acá. Comienza a trepar, hay que proyectarlo a la vista de frente a este punto, y aquí comienza a trepar hasta unirse con
este punto de acá. No sé si se alcanza a ver mejor ahí, a ver. Bien, lo único que me faltaría para terminar esta parte del trabajo, esto debería haber hecho antes, es pintarlo acá. Y con eso concluye la sombra en proyecciones del trabajo práctico número 14. Listo, gente, espero que lo puedan entender para poder después hacerlo solo en la próxima etapa.